Quiero invitar ahora a Óscar Guzmán Sánchez, experto en inclusión financiera y económica, con más de 25 años de experiencia en América Latina, África, Asia y Europa del Este. Actualmente es director del proyecto de inclusión financiera financiado por el USAID, implementado por WOCU en Perú y Ecuador. Ha sido director regional para América Latina, director de proyectos y gerente de programas de WOCU para África y Asia, presidente ejecutivo y miembro del directorio de varias entidades que promueven los servicios financieros digitales y transaccionales. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica con una maestría en finanzas del Instituto Universitario de Posgrado de España, catedrático de varias universidades y del Instituto Boulder de Microfinanzas en programas para América Latina y Europa. Autor de varias publicaciones en inclusión financiera y consultor internacional en más de una veintena de países. Y hoy compartiré con nosotros una presentación en la que nos hablará de la inclusión financiera, la migración y las remesas. Adelante, Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Margarita, y a la Superintendencia por esta invitación a participar en el panel del día de hoy. Reciban todas y todos un cordial saludo de parte del Consejo Mundial WOCU y del Proyecto de Inclusión Económica financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Pues bueno, mi presentación va a topar, digamos, un tema inicial de dar algún contexto en temas de cifras para un poco ir mirando y observando la inclusión financiera y el rol de las cooperativas en esto, pero además creo que lo más importante es compartir con ustedes el cómo hacerlo, porque hay muchas barreras. En las presentaciones de las colegas del día de hoy hemos visto que hay retos y que todavía las cifras no dan, ¿verdad?, para lograr una inclusión financiera en el Ecuador, pero definitivamente desde la práctica y del trabajo del proyecto con las cooperativas de ahorro y crédito en los dos países hemos logrado algunas lecciones aprendidas que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Para empezar, bueno, con los datos de la CEPS y gracias a la superintendencia, porque en realidad la información aporta definitivamente no solamente a la generación de políticas públicas, sino a todos los que hacemos y aplicamos estrategias e implementamos, digamos, mecanismos que promueven la inclusión financiera. Entonces, un poco aquí una primera diferencia entre los bancos y las cooperativas. La cartera de microcréditos de los bancos en el Ecuador asciende a más o menos $2.000 millones a marzo de 2021. Y la cartera del sistema financiero popular y solidario casi llega a los 14.000 millones. Eso quiere decir, si hacemos una comparación, que en la base de la pirámide donde están, y se ha dicho muchas veces el día de hoy, donde están las personas más necesitadas de inclusión financiera, las cooperativas están haciendo un impacto y un rol importante. Los ahorros generados o movilizados superan ya los 15.000 millones de dólares de las cooperativas y existen certificados de operación que están llegando más o menos a 8.3 millones. Esto no quiere decir que son 8.3 millones de personas, seguramente algunos tendrán socios o clientes tendrán certificados en varias cooperativas, pero sí quiere hablar mucho o habla mucho del impacto que tienen las cooperativas en el Ecuador, a diferencia de otros países en donde realmente la profundización que tiene el sistema cooperativo, pues no necesariamente es o está a los niveles del Ecuador. Sin embargo, tenemos que también decir que la inclusión financiera en el país está en el 50%, es decir, que solamente 1 de cada 2 ecuatorianos accede a servicios financieros. Por lo tanto, todavía el reto está ahí y el trabajo permanente de las instituciones del sistema financiero popular y solidario es muy importante. Otros datos interesantes a comparar y que creo que son, digamos, relevantes es la canalidad. Siempre que se habla de inclusión financiera se habla de la canalidad o de los puntos de contacto que tienen las entidades para estar más cerca de la población y promover la inclusión financiera. En el caso del Ecuador, creo que es un paradigma importante para las cooperativas de ahorro y crédito, el compararnos, no tanto a nivel de oficinas, de ladrillo y cemento, digamos así, o sucursales o agencias, porque como ustedes pueden ver, de 1.326 oficinas que tiene las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, la comparación con 1.459 oficinas de la banca, pues más o menos va por ahí. La diferencia empieza a verse terriblemente en la parte de la corresponsalía, que son aquellos puntos en donde las personas, tanto clientes y socios de las cooperativas, pueden realizar transacciones. Y esto sí, pues en la banca, en el Ecuador, pues han llegado a 27.318 corresponsales, cuando las cooperativas todavía estamos en 584. Un reto tremendo, un camino largo todavía por recorrer y un tema importante
que creo que es el primer paradigma de las cooperativas. El tema de canalidad es un tema. En cajeros automáticos, pues bien, las cooperativas han llegado a 1,400, los bancos a 4,700. Todavía, digamos, hay una brecha que podemos seguir cubriendo con el concurso, no solo las cooperativas, sino la red transaccional de cooperativas Conecta, que ha venido siendo en estos últimos años el eje promotor de esta canalidad para las cooperativas de ahorro y crédito, un reto todavía importante. No incluir los datos de la billetera móvil, porque creo que ese sí es un reto tremendo en el caso del Ecuador, a pesar de que tenemos las dos billeteras, BIMO para los bancos y BICO para las cooperativas. Realmente en este año, digamos, hemos logrado alcanzar 100,000 billeteras móviles. Y si nos comparamos contra nuestros vecinos, que son Colombia, en el que tenemos a DaviPlata, digamos, liderando el tema, en los últimos años DaviPlata ya ha llegado a tener 10 millones de clientes. Y en el Perú tenemos dos billeteras, BIM, digamos, que ha venido trabajando ya más de 10 años y tiene 3 millones de clientes. Pero Yape, que es una billetera que recién salió hace 3 años en el Perú, ya levantó 7 millones de clientes. Entonces, el tema de escalamiento de los canales es un reto todavía muy importante para las cooperativas. Ahora, quiero compartir con ustedes un modelo que le llamamos el ecosistema financiero digital, que estamos implementando. Tiene 4 componentes importantes. Creo que algo que hay que mencionar y que parece muy básico, ¿verdad? Que deberíamos las entidades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, digamos, relevar o considerar como fundamento, es el desarrollar productos y servicios en función de las necesidades de las personas que no están incluidas financieramente, pero lastimosamente no todos hacemos eso o seguimos un proceso técnico al respecto. Lo que hacemos es sentarnos a veces en una mesa, pensamos que los productos tienen que ser de esta manera y los desarrollamos sin en realidad ver cuáles son esas necesidades y los beneficios buscados de las personas para poder desarrollar productos adecuados y sostenibles. El primer componente para nosotros son los servicios financieros digitales y es una mezcla de productos, tanto de ahorro, de crédito y de seguros, como lo mencionaron ya las colegas anteriormente. Un producto de ahorro que tiene que ser asequible hacia las personas, que tiene que ser conveniente, que muchas veces son políticas las que hay que ajustar para poder fomentar el acceso a los servicios financieros. El crédito lo mismo, y en el tema de la pandemia, el crédito digital importantísimo, porque hace que el reto que tenemos en las carteras ahora reestructuradas de la mayoría de las entidades financieras tengan que definir nuevos modelos de crédito o de riesgo de crédito. Estos modelos de riesgo de crédito ya no pueden usar la estadística, pero tienen que adecuarse ya al entorno virtual o digital. Entonces son 2 retos y el paradigma para las entidades, dejar de pensar como se pensaba en los productos financieros anteriores, dejemos de pensar que los productos tradicionales van a seguir funcionando ahora que el entorno ha cambiado dramáticamente. El tema de los canales es muy importante, es el segundo componente con el objetivo de acercar los servicios financieros a la población. Nosotros estamos seguros de que el fomento o el acceso a servicios financieros se da a través ahora de estos canales que he mencionado algunos, billetera móvil, los cajeros automáticos, los corresponsales, pero también de los agentes móviles. Y esto es algo innovador en el Ecuador. Puedo contar con los dedos de las manos las cooperativas que lo están empezando a implementar acá, pero ya en Colombia, en México, en Perú, hasta en Haití, son metodologías interesantes porque el asesor de la cooperativa de ahorro y crédito viaja hacia las zonas rurales o a los vecindarios, digamos, urbanos, con una impresora y una tableta o su teléfono celular y permite que las personas in situ, en el sitio, sin tenerse que movilizar a las oficinas de las cooperativas, puedan realizar todo tipo de transacciones, abrir una cuenta de ahorros, procesar un depósito, un retiro, pagar sus créditos, sin tener, como les digo, que movilizarse de sus comunidades. Eso para la inclusión financiera de las personas rurales, que es donde está una de las brechas importantes, es significativo porque reduce drásticamente el costo de transacción de las personas. Es solamente el hecho de tener que movilizarse desde su comunidad al pueblo y a la oficina de la cooperativa puede representar entre el 10 y el 30% del monto promedio que la persona tiene para ahorrar en un mes. Entonces, ahí ya no hay incentivo de ahorro. En el crédito lo mismo, si tengo que movilizarme todos los meses para pagar las cuotas de crédito, el costo de transporte más el costo de oportunidad y el tiempo que dejo, digamos, de atender mi negocio, representa muchos puntos porcentuales por encima de la tasa de interés. Es decir, al final tenemos una tasa de interés efectiva mucho más alta. Otro paradigma, entonces, tenemos que llevar y acercar los servicios financieros a la población y los canales son claves para eso. En el tema de mujer, esto es muy importante. Las brechas que se han comentado aquí son muy importantes en el tema de inclusión financiera de las mujeres
y de la mujer rural todavía, digamos, es una exclusión tremenda. ¿Dónde está la mujer? ¿Qué necesita la mujer en las zonas rurales? Pues definitivamente nosotros hemos comprobado que llegando con agentes a las comunidades, en las mañanas, en la tarde, están las mujeres en sus casas, en sus comunidades y se pueden reunir para recibir los servicios financieros, practicar los servicios financieros y recibir inclusive educación financiera u otras capacitaciones. Hay que llegar a la mujer, no podemos esperar que la mujer, sobre todo rural, baje a nuestras oficinas financieras, tenemos que llegar hacia ella. El tercer componente es la educación financiera digital o virtual. Esto es muy importante y tiene que cambiar el paradigma también. La educación financiera hemos visto aquí que tiene que ser participativa, reflexiva y práctica, ligada a los servicios financieros, porque si no está atada a los servicios financieros, definitivamente se vuelve en una teoría. Y esta metodología que ya hemos implementado acá en los dos países nos ha dado muchas satisfacciones, la hemos transferido y compartido con muchas entidades. Esta mañana estuvimos en el Banco Central del Ecuador justamente felicitando a las personas que recibieron la metodología de educación financiera con enfoque de género y que la están ya aplicando. Ellos van a ser los replicadores de esta metodología. Tenemos entidades, más de 20 entidades en realidad en el Ecuador que han recibido esta metodología, entre ONU Mujeres, por ejemplo, que ya está aplicando esta metodología y que ha visto este valor agregado participativo, reflexivo y con un enfoque de género muy, muy importante. El último componente, por supuesto, pero no menos importante, son los medios de pago. Y aquí tenemos que hablar de las tarjetas de débito, crédito y los servicios de pago, porque las personas, las familias, necesitamos también hacer pagos y cobros. Y aquí es muy importante, digamos, considerar que este componente va a consolidar la oferta integral de los servicios financieros. Tenemos que buscar o ofrecer a las personas esta oferta integral de ahorros, seguros, créditos, pagos, medios de pago a través de la canalidad, con un componente de educación financiera muy importante para fomentar el uso de los servicios financieros. Ahora voy a entrar un poco al tema de la migración, ¿verdad? Que es un tema, digamos, de los últimos años. De hecho, en América Latina es la migración venezolana, es la primera migración en muchos años. El Ecuador ha recibido aproximadamente 450,000 migrantes y refugiados venezolanos. Se espera o se proyecta que a diciembre sean más de 600,000, de 5 millones o de más de 5 millones de venezolanos que han salido, por supuesto, como todos sabemos, por la crisis económica y política que existe allá. El Perú está recibiendo más o menos 1 millón, así que en el proyecto estamos con 1,5 millones aproximadamente de migrantes y refugiados venezolanos que requieren inclusión económica, pero sobre todo acceso a servicios financieros. De un estudio que realizamos nosotros el año pasado, imagínense esta brecha que existe, ¿no? 1 de cada 2 ecuatorianos accede a servicios financieros, pero cuando ya se habla de venezolanos, solamente el 18% de ellos tiene acceso a una cuenta de ahorros, menos aún a un crédito o a una tarjeta de débito, siendo que el 68% de ellos nos menciona que tiene hábitos de ahorro o que tuvo servicios financieros en Venezuela. De hecho, hay que considerar eso. No podemos decir que los migrantes y refugiados son personas que no tienen experiencia financiera, tienen y extensiva. Lo que hay que hacer, por supuesto, es brindar servicios financieros en función del contexto. Y aquí, el otro paradigma que pensábamos de que productos específicos para migrantes venezolanos, no señor, son más bien reducir barreras a través de políticas y procedimientos que permitan o fomenten el acceso a servicios financieros de la población. ¿Qué productos requieren? Y aquí con las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador pensábamos esto porque tenemos que empezar a mirar a la migración y a la falta de acceso a servicios financieros como una oportunidad para las entidades financieras. Miren, aquí aproximadamente el 60% de los migrantes y refugiados dijeron que necesitan cuentas de ahorro, que quieren ahorrar o necesitan ahorrar, una tarjeta de débito o un mecanismo de pago. ¿Dónde está el riesgo ahí? Las entidades financieras ven desde el punto de vista del ahorro, el ahorro es una oportunidad, no solamente para las entidades financieras, pero también para las personas. Solo un 30% aproximadamente requieren crédito, pero no requieren crédito a 15 años plazo. Ellos están requiriendo microcrédito, montos pequeños, plazos cortos y además el estudio nos decía que tienen ya un arraigo en el Ecuador, ya las familias se han logrado reunir acá, así que el riesgo de crédito disminuye. Hemos tenido que trabajar modelos de crédito y políticas, ¿verdad?, con las entidades financieras y las cooperativas para entender cómo podemos dar un crédito sin historial crediticio, haciendo las reflexiones de que no solamente es un migrante o refugiado el que no tiene historial crediticio, sino también un joven
ecuatoriano que quiere acceder a crédito también tiene el mismo problema. Una persona en el sector rural que no ha accedido a créditos anteriormente tampoco tiene historial crediticio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, este trabajo conjunto y el acompañamiento a las entidades financieras a través de asistencia técnica y capacitación es importante para lograr generar esta oferta de servicios financieros adecuada a las necesidades y los beneficios buscados de la población. Este un poco ya, digamos, es la ruta de inclusión financiera, que es nuestra propuesta con las cooperativas de ahorro y crédito y lo que estamos trabajando con muchos de ellos. Empieza con un trabajo en la oferta de bajar las barreras de acceso. Algunas de ellas hemos hablado el día de hoy. Las colegas han comentado el tema de que si no puede firmar el esposo, pues entonces no hay acceso a crédito. Bien, esos son temas que hemos trabajado y estamos trabajando con algunas entidades y algunas cooperativas ya han flexibilizado sus requisitos, entendiendo que el riesgo tiene que ser medido, controlado y administrado. No existe cero riesgo, existe la administración eficiente del riesgo crediticio. Pero en el lado del ahorro también hay barreras en temas documentales, en temas de identidad, en temas de pedir requisitos para abrir una cuenta de ahorros con $10, $50, digamos $100. Pedimos hasta el historial crediticio, perdón, el árbol genealógico de la persona a razón de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero ¿dónde está el lavado de activos en un ahorro de $50? Entonces también hemos trabajado con la racionalización de las normas que permiten, por supuesto, este tipo de cosas. Las cuentas básicas en el Ecuador también son productos que no están utilizados o están subutilizados, no están explotados a la medida. Son temas que las cooperativas tenemos que empezar a mirar porque son definitivamente estas cuentas de ahorro, las cuentas de inclusión financiera por naturaleza, que van de la mano con la billetera móvil y que permiten a una persona a través del celular poder aperturar una cuenta y empezar a hacer depósitos, retiros, pero también hacer pagos y cobros. Es decir, en el celular podemos tener toda la oferta de servicios de la cooperativa y todo lo que necesita una persona para llevar adelante su vida financiera. Trabajamos también en el desarrollo y adaptación de productos, más adaptación de productos, ¿verdad? Porque el mismo producto puede servir tanto para el ecuatoriano como para el venezolano como para el peruano. Es un tema nada más de los canales, de cómo llego a la población. Es más, un producto de ahorro programado puede servir para el hombre, la mujer, a la población LGTBI, para el niño, para el joven, para todos, inclusive para el microempresario, para el asalariado, etcétera. La importancia es cómo yo vendo como institución financiera o doy, digamos, el producto adecuado a las necesidades o los beneficios que está esperando esa persona. Entonces, eso es más importante y cómo llego nuevamente, los canales para llegar a donde están esas personas excluidas. Acompañamiento y capacitación muy intensiva al personal de las cooperativas de ahorro y crédito, porque a pesar de que habemos trabajado con productos de ahorro desde hace muchos años, 50 años, muchas de las entidades, no sabemos en realidad cuál es la importancia del ahorro, no sabemos ahorrar, y si yo no ahorro, entonces, ¿cómo puedo contar esos beneficios a las personas y decirles que es importante ahorrar? Así que la educación financiera también tiene que entrar no solamente a los beneficiarios, sino casa adentro. Nosotros como cooperativas de ahorro y crédito tenemos que cambiar todos esos paradigmas. El paradigma de que el crédito es lo más importante, no, señor. Más importante es el ahorro para lograr independencia económica, para lograr autonomía financiera, y eso tiene que ver mucho con lo que hemos venido haciendo también con la prevención de violencia basada en género. Una sobreviviente de violencia basada en género, si no tiene una autonomía económica a través de una fuente generadora de ingresos, y eso es otro tema que estamos trabajando en el proyecto, inclusión financiera tiene que empezar a pensar también en cómo me conecto con el emprendimiento y la empleabilidad, porque las personas con capacidad de pago, capacidad de ahorro, con fuentes de ingresos, pues definitivamente van a aprovechar de mejor manera la inclusión financiera. Pero también las sobrevivientes, si no tienen inclusión financiera, no tienen autonomía financiera, no salen de ese círculo de violencia. Entonces, solamente con ingresos o generación de ingresos o fuentes de ingresos, más inclusión financiera que incluye la educación financiera, podemos tener sobrevivientes que salgan de ese círculo. Después, por supuesto, en la parte de educación financiera, trabajamos esto que ya les he comentado, que son metodologías totalmente prácticas, atadas a los servicios financieros, en donde nos enfocamos en las mujeres, buscando llegar a las mujeres a través de los canales de educación financiera, buscando cerrar esas brechas, ¿verdad? Que en el caso del proyecto ya tenemos los primeros resultados. Las mujeres que han logrado entrar a nuestros programas de emprendimiento y empleabilidad con los socios no financieros
y con las cooperativas de ahorro y crédito ya en la inclusión financiera, con educación financiera, tienen un crecimiento de ingresos mayor al crecimiento de ingresos que tuvieron los hombres. Y en promedio, en el último año tuvieron todos, digamos, un crecimiento de ingresos del 31%, muy relevante considerando que es pandemia. Pero de eso, las mujeres llegaron casi al 40%. Es decir, un incremento de ingresos promedio del 40% es justamente por esta mezcla del empoderamiento económico y de la inclusión financiera. Finalmente, otro paradigma que las cooperativas tenemos que salir a buscar a nuestros clientes, a nuestros socios, a través de jornadas y ferias financieras. Esto es importante porque no solamente es una entidad la que sale a ofrecer sus servicios, sino tenemos varias entidades en donde hay una población que encuentra una oferta diferente de productos y servicios y decide cuál es la oferta que más se adecua a mis necesidades. Ahorro, crédito, seguros, pagos, canales, etcétera, ¿verdad? Entonces pensamos nosotros que con esta ruta que le llamamos de la inclusión financiera y las lecciones aprendidas que hemos levantado con las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, está siendo ya, digamos, el modelo que WOCU está aplicando no solamente en el Perú y en el Ecuador, sino que ya empieza a mirar para aplicar en otros países de América Latina y de otros continentes. Y finalmente, para dejarles con el último paradigma, ¿verdad? Para nosotros, parte de este componente de los servicios financieros digitales es el modelo sin oficinas. Ya hay que olvidarse de ladrillo y cemento porque además de que es una tremenda inversión para las entidades financieras, es difícil llegar a su sostenibilidad. Aquí tenemos que buscar que el socio o la socia, sobre todo rural, pueda acceder a los servicios financieros a través de la billetera móvil o un ATM o un corresponsal o un agente móvil de la cooperativa que es el que le visite en la comunidad y puede recibir todos los servicios financieros, inclusive la educación financiera. Hacia allá debemos llegar con las cooperativas, ese es el nuevo modelo y modelo que no es nuevo, ¿verdad? Aquí ya tenemos una entidad que nació en Brasil, que se llama Nubank, no tiene una sola oficina, ya tiene aproximadamente 10 años, pero aproximadamente en 10 años ha logrado levantar 20 millones de clientes sin una sola oficina. Entonces, eso, digamos, es una reflexión para nosotros como cooperativas, porque ese es el rol nuestro. El rol nuestro es llegar, estamos más cerca de la población no bancarizada o excluida, pero tenemos que acercarnos aún más a través de estos modelos livianos. Muchísimas gracias.